Hola hermanos, que el Señor los bendiga una vez más, para la gloria del Señor este día, este, seguir compartiendo las buenas nuevas en un tiempo de tantas malas noticias que hay en todas partes del mundo, pero nosotros como creyentes, como seguidores del Señor Jesucristo, pues las noticias son buenas, ¿verdad? Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Así lo que el Señor habla en Juan 17, 16, donde dice que Él ora por aquellos que el Señor le ha dado, no por todos, sino por aquellos los que han creído. Así que están en el mundo, pero no son parte del mundo. Así que todos los hijos de Dios tenemos buenas noticias. Así es de que, pero al mismo tiempo hay que compartir las buenas noticias. Vuelvo a repetir, no es cuestiones de egoísmo, que tú conozcas la verdad y que tú eres libre y no anunciarle a los demás la libertad que Dios nos da a nosotros. Claro, no creemos en libertinaje, pero creemos en la verdad que nos hace libres. Ahora, el punto siempre es que hay que estar siempre ¿cómo decir? Alertas, ¿no? De que nosotros vivamos tal como Dios quiere que vivamos. Porque, bueno, a decir, no es bueno confiar en nosotros, y mucho menos confiar en otros. Así que una de las cosas que el tema sería más el tiempo que vivemos, los ejemplos, ¿verdad? Hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos, ¿verdad? Y tal parece que la gente vive más por los ejemplos malos que por los buenos, ¿verdad? Hay una cosa que quisiera compartir yo creo personalmente. Mi padre era un hombre no tenía recursos financieros, no era una persona muy conocida de la gente, no era mucho menos un artista, pero para mí me dejó ejemplos, ejemplos, y yo procuro de escoger los mejores. ¿Y qué quiere decir los mejores? Bueno, hay algo que él sin hablar me dejó ejemplos como nunca lo vi tomar, nunca lo vi maldecir, nunca lo ve pelear con alguien, nunca lo miré avariciar de los demás. Ah, o sea, para mí eso quedó a mí como si él me hubiera dejado más que consejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente eh, puede hacer que hable mucho, y no digo que todo lo que hable no sea bueno, pero los ejemplos son mejores, ¿sí? Son ejemplos, son mejores. Ahora, ¿por qué le digo? Como hijo de Dios, ahora, la Biblia habla a tocante de que Cristo vino como maestro, como Señor, pero como ejemplo. En Juan capítulo 13, versículo 12, se lo voy a leer, ojalá que me tenga paciencia. Así pues que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que ha hecho? No dice lo que yo les enseñé, dice lo que yo he hecho. Vosotros me llamas maestro y señor, y dices bien porque lo soy. Bien, así, ¿no? Sencillo, no más completo, y lo soy. Pero si yo soy el Señor y Maestro y he lavado vuestros pies, a vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Aquí no hay hablando de enseñanza de letras ni palabrería, sino de hechos. Porque el ejemplo, dice, porque ejemplo eso es dado para que como yo os he hecho a vosotros también hagáis. De cierto os digo que el que siervo no es mayor que su Señor, ¿sí? Ni el enviado es mayor que el que lo envía. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras.
se las hicieras. Yo estoy, hermano, pensando en mi padre, lo que él me enseñó con hechos, ¿sí? Con hechos. Con todo, no, vuelvo a repetir, no era una persona preparada o llena de riquezas, pero las riquezas que yo necesitaba y necesité era el ejemplo de él, ¿sí? Él nunca me regañó, él nunca, como dicen por ahí, me pegó, nunca me avergonzó, pero siempre me miraba con mucha ternura, siempre. Los consejos me dio nomás. Cuida bien de tu mamá, ¿sí? Sí, y donde quiera que tú vayas, granjéate la comida. Esos dos consejos de mi papá. Pocos, pero los conservo hasta el día de hoy. Después vine a conocer las cosas de Dios y el Señor me mandó a una iglesia y el Señor me hablaba a través de mi pastor, ¿sí? Y yo fui creciendo cuando era niño diciendo, yo me gustaría imitar a mi papá, porque mi papá también era muy trabajador, ¿sí? Se ganaba como es el pan diario trabajando con sus manos. Yo lo miraba como un héroe. ¿Por qué es héroe para mí? No todos los papás son así, ¿no? Hay hijos por ahí que ni siquiera lo conocieron. Ni siquiera los papás hicieron la lucha por ir a verlos. Entonces, otra vez, los ejemplos son malos. No hay excusas, pero los ejemplos son malos. Vuelvo a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por el pastor que eh, Dios me puso para que me ministrara. Era un hombre bien concentrado, una persona, diría, una persona llenaba lo bíblico en su vida. No digo que era perfecto porque era un hombre también, pero era una persona que enseñaba con mucha calma, con mucha tranquilidad, sin enojo, sin amenazas, sin críticas, y eso yo decía, cuando yo un día que Dios me, me prepare, que ya crea que soy digno de hablar de él, yo quisiera ser como el pastor. Sí, son los ejemplos que por la gracia de Dios yo he tenido, ¿sí? Entonces yo vengo a conocer al Señor Jesucristo y Él me confirmó a mí. El ejemplo para mí como hijo de Dios es Jesucristo. Y todos los hijos de Dios, su ejemplo de ellos es el Señor Jesucristo, ¿sí? No el hecho de hablar y no únicamente el poder que Dios nos ha dado como Señor. El Señor nos dio el señorío ese para que pudiéramos eh, gobernar. Pero en esto, Él nos dio la manera como accionar, ¿sí? Que yo miro el amor de Él, el hacer, lavar los pies a otra persona, como diciendo la gente, mira, ¿por qué el maestro se rebaja y hace eso? Porque Él no vino a enseñarnos, o no vino como maestro a enseñarnos, y lo es. Él no es únicamente que dice yo soy el Señor, y lo es. Pero el ejemplo quiere decir mucho. Menos palabras y más ejemplos, entonces sería lo mejor. Por eso, en el tiempo que nosotros vivimos en un caos, porque los ejemplos que la gente vive, la mayoría de gente vive, son erróneos. No digo que toda la gente, pero la gente que yo diría, vamos a decir, no sé, será un 80% de ejemplos erróneos. La gente está mirando, por ejemplo,
ejemplos más de la gente mala, de la gente que dijimos nosotros, la gente amadores de sí mismos. Esos son los ejemplos que mucha gente crece y en lugar de velar por los demás, por servir a los demás, este, él piensa nomás en él, en ella. Y es un ejemplo que eso produce, ¿verdad? Lo que tú siembras es lo que tú se levanta. Eso se produce amadores de sí mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque los padres son así, ¿no? ¿Sí? O te juntas con gente que es así. Son ejemplos malos, pero para ellos son una manera de vivir. Entonces, ahorita el amor de sí, amadores de sí mismo, el egoísmo, es un ejemplo, ¿verdad? Que hay en todo el mundo. ¿Sí? Así que otra vez, los ejemplos que el Señor nos enseñó a nosotros, por supuesto que no es lo que sabe la gente que no conoce a Dios, que son ávaros, ¿sí? Ávaros. Siempre, nunca se llenan con lo que tienen. Y ese ejemplo es malo. Y no únicamente es malo para ti o para mí, pero es ejemplo para la siguiente generación. Porque con la misma manera que tú mides, te van a medir. Entonces, otra vez, avaro, siempre, siempre siendo un ejemplo malo, que siempre estás deseando, aún hasta lo que no necesitas, sino lo que tú quieres. Ejemplo vanglorioso, hermano. Yo he conocido muchos creyentes religiosos que aún en las iglesias todavía ese es el ejemplo que traen de lo que aprendieron antes de conocer al Señor y no han podido dejarlo. Soberbios, los ejemplos esos son terribles, ¿no? Eso se puede ver en todos los días en el noticiero, en la televisión, en la computadora, donde miramos nosotros la maldad de la gente, matando, destruyendo, cortando en pedazos a los semejantes, ¿sí? Desobedientes a los padres. Vuelvo a repetir, desobedientes a los padres, ¿de dónde los sacaron? ¿De dónde viene? Bueno, viene a veces por tradición, ¿sí? Los papás se portaron mal con ellos. Entonces ellos crecen contra los papás, hablando contra los papás. Pero voy a repetir, la gente viene a una iglesia y siempre está hablando del pastor, hablando de los dirigentes que Dios puso en ese lugar. Si hijos dicen, yo cuando crezca voy a ser mejor que mi papá, ¿sí? Porque él cree que él lo puede hacer mejor que su papá. Gentes que están en una iglesia siempre están pensando que ellos pueden hacer el trabajo mejor que el pastor, ¿sí? Siempre están tratando de diciéndole al hermano, a la hermana, no, pues el pastor, y qué es esto, y qué es lo otro. Sí, ese es un ejemplo que no nomás es la persona, pero está inyectando ese ejemplo a los demás. ¿Sí? Ingratos, ejemplos de ingratitud. Gente no tiene sentimientos. Es ingrato, no siente nada por la gente necesitada. Yo tengo tantos años en servir a la comunidad. ¿Cuántas críticas yo no he tenido de los mismos religiosos? ¿Para qué da a la gente? ¿Qué se gana con darles comida o ropa? Los mismos religiosos, ¿eh? Pero el punto es que son ingratos, ¿sí? Son ingratos, no les importa la necesidad de los demás. Entonces, me explico por qué en el mundo que vivimos es así. Nadie le interesa a nadie,
Nada le interesa a nadie, ni de la misma familia, mucho menos gente que no es de la misma sangre. No tiene afectos naturales. ¿Qué afectos naturales? Bueno, tú quieres a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, pues hay unos que se odian entre sí. Esos son los ejemplos, que no únicamente vive la persona, pero va dejándole a los demás. Sí, son personas calumniadoras. Los ejemplos que nosotros vivimos a veces vivimos una calumnia en el mundo, pero también en la iglesia. La gente a veces viene a visitarte, no viene a visitarte a platicar de Dios, a glorificar a Dios, sino viene a hablar del otro que no está presente. Viene con fines de criticar a otra gente, aún de los mismos de la iglesia. ¿Sí? Los ejemplos que nosotros hacemos son los mismos que nos reprueban o nos aprueban delante de Dios. Crueles los intérpretes de la crueldad. Sí, hermano, no hay sentimiento de que decíamos nosotros de un humano normal, sino de un animal. Aborrecedores de lo bueno. Todo lo que es bueno no interesa, no importa. Hay que hacer todo lo que es malo porque eso nos suple a nosotros lo que queremos. ¿Sí? Traidores, vuelvo a repetir otra vez, recuerden, la traición es muy común porque todos esos eh, sentires no vienen de Dios, vienen del diablo. Pero lo peor de todo es que muchos religiosos los practican. A veces que se traiciona uno al otro, ¿verdad? Y a veces que el hijo traiciona a los hijos traicionan al papá. Entonces son traidores entre sí mismos. Hay una gran desconfianza. ¿Sí? La gente viene a la iglesia y viene desconfiando de medio mundo, cuestionando todas las cosas, porque viene del mundo de la traición. Y eso a veces que no lo deja. Y tarde que temprano revive ese sentir. Siempre es traicionero y busca la manera como traicionarte, pero a veces tiene la, la fachada de piedad, pero lejos de ella. Son ejemplos que hay y que la Biblia nos dice. Son amadores de los deleites más que de Dios. Hablamos de eso, ¿no? La gente siempre quiere, siempre desea, siempre está buscando los deleites que les ofrece el tiempo de ahora, sin saber que en la noche viene y te pide el alma. Todo lo que tú hagas o todo lo que tú robes, aún a Dios, porque es otra cosa también. Yo he conocido